Bueno, yo, aunque soy el último, ¿no? Me gustaría haber sido el primero, ¿no? Porque estamos hablando de movilidad sostenible y la importancia de la eficiencia. Evidentemente, el más eficiente es el peatón. Para el protocolo y que la importancia de los que hemos tratado hayan sido esos, ¿no? Pero creo que lo importante es reivindicar también al peatón como también un modo de transporte que hay que estudiar, que no se puede dar por evidente, y que necesita también su rigor y su espacio y realmente ver un poco qué es lo que pasa en la ciudad con los peatones. Entonces, yo de lo que quiero hablar, un poco rápido, a lo mejor no se lo oye por ahí atrás, si Susana nos quita un poco el ruido de fondos, pues ya que soy el último no creo que tenga mucho calor. Voy a presentar el trabajo que se ha hecho de investigación sobre Sevilla, sobre la ciudad peatonal, un trabajo de I+D+I de la consejería, ¿no? Entonces, en primer lugar, quería un poco hablar de algunas referencias iniciales sobre qué movilidad es la del peatón y qué relación tiene con la ciudad, ¿no? Y paso un poco la charla. Establecer un poco este cambio de prioridades, ¿no? Me pareció un poco también interesante tener en cuenta que el peatón está relacionado con un modelo de ciudad, con un modelo de movilidad, y que realmente pues tenemos que saber, ¿no?, lo que hay en la actualidad. En la actualidad tenemos esto más o menos en todas las ciudades, ¿no? El coche siempre entre origen y destino es lineal, el peatón tiene todavía muchas interferencias, muchas barreras, muchos recorridos intermedios, la bicicleta evidentemente también, y el transporte público pues no es el otro, ¿no? ¿Me entiendes? No quiero hablar de cada una de estas cosas porque también creo que ha habido espacio para comentarlo. Creo que en el caso del transporte público, Sevilla no es una ciudad que necesite 4 líneas de metro, falta una, que está al valle, pero además puede ir en superficie, y ese tema creo que es un tema interesante. Luego se ha hablado de intercambiadores. Tenemos el principal intercambiador, que es Plaza de Armas, que no hay ninguna lanzadera para unir con el metro. Yo no sé por qué ese tema tampoco ha salido, y me extraña que también desde el tema de lo que tú planteas, Borja, el tema de la poca incidencia que tiene el porcentaje de transporte público con la línea de metro, está justificada también porque creo que tanto Santa Justa como Plaza de Armas están fuera del alcance de la línea de metro. Y la lanzadera que se ha montado se podía haber intentado montar para resolver algunos de estos temas, ¿no? El caso de Triana, que donde dirige la población, y el caso de Plaza de Armas, ¿no? No ha sido así, esperemos que haya posibilidad de poder seguir debatiendo sobre esto, ¿no? Pero lo que tenemos que tener claro es, ¿no?, en cuanto al futuro, qué modelo de ciudad queremos, porque creo que también lo que es importante es también tener en cuenta que en el modelo energético, que se está hablando también en las conferencias que he escuchado, sí, realmente hay opción para plantear un nuevo modelo energético, no solamente relacionado con lo que supone eso en relación con la movilidad, sino que hay una relación directa, ¿no?, entre el cambio de modelo energético con el cambio de modelos de movilidad, y entonces estaríamos hablando de ese futuro, ¿no?, que es un poco hacia donde vamos, o donde desde luego está enmarcada la comunicación que os quería hacer llegar, ¿no?, en cuanto a que esa bicicleta y ese peatón, ¿no?, tuvieran esa inversión de prioridades, y el coche, aun pudiendo llegar, tiene que hacer los recorridos más largos. Y en ese modelo es donde realmente los modos más eficientes son el peatón y la bicicleta. Y quería establecer esa relación primera, como qué modelo de ciudad vamos para cambiar esas prioridades, ¿no? Por favor, David. Algunas bases conceptuales de lo que estamos hablando. La movilidad peatonal no es como los coches o las bicicletas que van por carril. El carril bici, aquí no hay carril peatón, ¿me entiendes?, exclusivamente, ¿no?, aunque evidentemente las aceras tienen también otros componentes que en cuanto más anchura tengan va a ir más capacidad, pero no un tema de capacidad, como funciona en los modelos acostumbrados de 4 etapas, ¿no?, sino que esto funciona a través de espacio público, y como tanto el espacio público no depende solamente de lo que se pueda cuantificar o medir, sino que intervienen también las sensaciones, la percepción, ¿no?, el paisaje que lo rodea, y eso es tan importante como lo demás. O sea, que tenemos que tener en cuenta que a la hora de si queremos incrementar, ¿no?, aparte de todo lo que se ha hecho, la intermodalidad, estamos hablando del espacio público. Pues hay una morfología de espacios, hay una morfología de calles, hay una morfología de elementos que van asociados también a lo verde. No es igual una calle cuando se anda, que
hay árboles que cuando no las hay. En el caso de Sevilla es evidentemente que hay una reflexión detrás que es los itinerarios arbolados de la ciudad. Habría que ir pensando sobre ellos porque son los que realmente generan no solamente el frescor, sino la posibilidad de que esa percepción, que es un tema importante, percepción personal de las personas en cuanto a lo que huela, a lo que sienta, ¿no? a las pequeñas variaciones que puede haber en el espacio en cuanto a esquinas, en cuanto a espacios que puedan ser interesantes para sentarse, para esperar, para conocer, y por supuesto relacionado con el paisaje urbano, pero también el elemento importante del espacio público es la continuidad. Hay que ser accesible, evidentemente, en las escalas de la ciudad donde se organiza la población, que son los barrios, ¿no? Lo importante es hablar de cómo intercalarlo eso con el modelo de barrio integrado en la ciudad, ¿no? Y cómo se producen esas centralidades dentro de los barrios para que los recorridos peatonales se puedan desarrollar en las escalas que se puede hablar que en Sevilla los recorridos medios de los peatones son del orden de 20 o 21 minutos, que es lo que de media recorre una persona andando en la ciudad, ¿no? Tenemos un poco también una ciudad muy adecuada para hacer esta asociación, como es Sevilla, que por sus barreras infraestructurales es una ciudad que se aproxima al modelo de ciudad compacta, donde las distancias están acotadas, ¿no? En una distancia que evidentemente no se va a recorrer los recorridos, ¿no? De una punta a la otra andando, ¿no? Pero que nos da la sensación de que el modelo de ciudad policéntrica, ¿no? tiene cabida, y esa solución policéntrica tiene que ir unida al transporte. La planificación de todo el sistema de transporte debe de ir incluido en la planificación urbana y en la planificación de la ciudad y en la planificación de los barrios. Creo que es un poco la asignatura pendiente que se tiene sobre esta reflexión, ¿no? Por favor, David. El trabajo que se ha hecho en cuanto a disponer de la información, nos pasó Marcos, ¿no? Sobre todo el tema de la encuesta domiciliaria de Sevilla, para poder ver qué pasa con el vector movilidad peatonal, ¿no? Para poder conocer exactamente cómo son los viajes andando en la ciudad, qué recorridos tienen, dónde se concentra, y luego esa variable, que es la movilidad peatonal, lo que se ha superpuesto con el resto de variables mediante un GIS en cuanto a localización de las actividades, localización de la densidad de población, los usos, ¿no? la mezcla de usos, las centralidades, todas las diferentes capas que eso voy a contar a partir de ahora, y como resumen, por superposición ponderada de cada una de esas variables en función de la regresión con la variable peatonal, aparece este plano, que es un poco los puntos calientes de la movilidad, los puntos donde tienen mayores condiciones de disponer, digamos, por proximidad en cuanto a concentración peatonal. Una vez identificados esos puntos de donde hay mayores posibilidades de que haya actividad peatonal, ¿no? Es un poco la metodología que se ha desarrollado, que lo que se trata es de, para cualquier ciudad, poder identificar estos puntos calientes de la movilidad, donde se producen, para poder actuar sobre ellos mediante, de alguna manera, la hipótesis de que si mejoramos, ¿no? las condiciones peatonales de estos puntos calientes, mejoraremos la peatonalidad de toda la ciudad, ¿no? Si pasas un poco la imagen, ¿no? El análisis que se ha hecho por capas, de las diferentes capas, de identificar cómo son las formas de la movilidad urbana, ¿no? Para poder identificar también todos los hechos que de alguna manera tienen que ver con el fenómeno peatonal. Evidentemente andando hacia los centros de atracción, hacia los equipamientos, hacia las zonas de concentración de la actividad laboral, de la actividad de las dotaciones, del transporte, ¿no? De los equipamientos, ¿no? Cómo son los cruces y los puntos de paso obligado. Evidentemente en el recorrido peatonal influye mucho la gestión de los diferentes cruces, de las diferentes barreras que tiene que salvar el peatón, y es muy importante esa sensibilidad, que se produzca esa continuidad, que el semáforo esté colocado en su sitio, que aquello tenga unas condiciones, digamos, más favorables a la accesibilidad y a la continuidad, y hay mucha sensibilidad que se ven en sitios donde no hay demanda de un lado a otro, porque a lo mejor el semáforo está excesivamente lejos y se echan falta esos puntos, digamos, que son los que restan condición de unidad. Los puntos de paso obligado, evidentemente, los puentes, por ejemplo, en Sevilla, los ríos, los puentes son sitios clave porque son los puntos de conexión de un lado a otro, por lo tanto hay que tener un cuidado especial sobre ellos, ¿no? Las calles comerciales, los recorridos al trabajo,
Los recorridos arbolados de la ciudad, también se ha hecho un trabajo de identificar toda la base de datos de todos los árboles de la ciudad para ver exactamente cuáles son las calles que realmente tienen condiciones de estar arboladas y si realmente la circulación o los ejes o los flujos principales peatonales se ajustan a los recorridos arbolados de la ciudad, ¿no? Un tema también interesante para retocar, ¿no? Como bueno, los parques, ¿no? ¿Qué función tienen también los parques dentro de la movilidad urbana para ir de un sitio a otro a través de un parque, ¿no? También son cuestiones, los eventos, evidentemente, cuando se va a un partido de fútbol, cuando se va a la feria, cuando se va a Semana Santa, también hay que planificar esos itinerarios de eventos y también es una capa más que se ha considerado dentro del análisis GIS, ¿no? Los caminos históricos, pues también hay una necesidad también de conectar la ciudad con el territorio, con la naturaleza. Cualquier persona desde cualquier sitio pueda salir andando de su ciudad libremente hacia el exterior. ¿A través de qué? A través de los caminos históricos. Otro aspecto importante que se trata aquí también de valorar como otra posibilidad también de que eso se organice como un recurso de la ciudad también para trabajar esos caminos históricos que están ahí todavía, la vía Augusta, la carretera de la Sierra, la de la Vega, la del Valle, y Sevilla es un poco una ciudad radial donde esos caminos históricos todavía podemos encontrar cómo venían los romanos a Sevilla, que venían desde Santiponce, todavía está ese camino ahí, y sin embargo tiene un valor también, no para que la gente vaya andando de Santiponce a Sevilla, sino que se pueda identificar eso como un recurso más de la ciudad. Puedo hacer una breve análisis, porque ya es muy tarde, ¿no?, de cuáles son las variables que se han tenido en cuenta en ese dibujo primero que os contaba, que era la superposición de todas. Se han considerado condiciones urbanísticas, condiciones de seguridad, condiciones ambientales y de accesibilidad. En cuanto a las condiciones urbanísticas, la densidad de población, evidentemente las zonas, los barrios que tienen mayor densidad de población tienen mejores condiciones para que se pueda desarrollar allí una estrategia de movilidad peatonal. La mezcla de usos, ¿no? Todos sabemos de aquí que donde hay un sitio donde hay muchas actividades diferentes en un espacio concentrado, pues eso de ahí atrae a la movilidad peatonal porque lo tienes todo a mano, por todo el concepto que siempre tienen nuestras madres, ¿no? Está todo a mano. Evidentemente las connotaciones comerciales y terciarias, ¿no? Uno de los aspectos que se ha tenido en cuenta es que los últimos 10 minutos que se hacen recorriendo a un equipamiento o a una estación de metro son muy importantes. ¿Cómo se recorren esos 800 metros? ¿No? Es muy importante. Una cosa que se ha hecho es analizar uno a uno todos los equipamientos y cómo se está produciendo esos 10 minutos de incorporación. Por eso lo decía antes, el 67% de los peatones llegan andando. Ahora, ¿cómo llegan? No es tu trabajo, pero habría que preocuparse cómo llegan a cada una de ellas de ahí, porque evidentemente desde cada estación se sabe muy bien cuál es la radialidad y hay que empezar a trabajar esos puntos, los puntos también calientes de la ciudad que necesitan un estudio específico para poder conocer qué es lo que pasa, cuál es el diagnóstico que tienen esos puntos, cuáles son los puntos débiles y cómo se pueden de alguna manera mejorar, porque entonces va a mejorar la intermodalidad, que como sabemos es uno de los problemas más importantes que tiene esta ciudad porque no termina de aclararse y porque a lo mejor los conceptos están superpuestos, ¿no? Vuelvo a repetir, estas son las condiciones ambientales, ¿no? Los ejes arbolados, ya lo he comentado, la sombra, el sol de menos. Todo el mundo sabemos que cuando vamos andando por una calle y hace mucho calor, pues vamos por el lado de la sombra. Y evidentemente un local comercial en un lado y en otro, pues muchas veces hay unas diferencias importantes incluso a nivel comercial, porque realmente influye bastante, que es la proyección. No es igual tampoco que una calle esté en una orientación norte-sur que en una este-oeste. También tiene otras connotaciones que en cuanto a esa orientación influyen también a la hora de establecer los criterios, ¿no? Esto un poco lo que se ha tratado es de analizar una por una todas las variables para que aparezcan luego superpuestas con la ponderación correspondiente a la hora de establecer ese mapa de puntos calientes, que en el caso de Sevilla nos han salido 50 puntos, ¿no?, que son los que realmente, ¿no?, se han estudiado, como os voy a explicar a continuación. Si quieres pasa un poco, porque esto ya está hablando. Este es el resultado del mapa anterior, que teníamos la superposición de puntos, y conociendo un poco la ciudad, pues hemos identificado estos puntos negros que veis ahí, ¿no?, que son los que realmente son los importantes de analizar. Quiere decir
Según eso, evidentemente son esos puntos. No están incluidos todos. No están incluidas a lo mejor todas las paradas de metro que necesitarían un estudio adicional. Pero son los 50 puntos importantes de la movilidad de la ciudad. Con lo cual, si mejoramos eso de ahí, vamos a mejorar mucho la peatonalidad. Entonces, esos puntos hemos numerado y como vamos a ver ahora, pues se ha hecho ya un análisis posterior de cada uno de ellos. Continúa, ¿no? Esto es un poco los mapas que se han ido sacando de cada una de esas bases, ¿no? Pues veis un poco pues, la población, ¿dónde vive la gente de Sevilla? Vive en Triana y en la Macarena, fundamentalmente, y algo también en la zona del Parque Amado. Eso es un poco donde vive Sevilla. Y ahí donde están los problemas, ¿no? Realmente, donde se puede sacar más partido a la peatonalidad y donde también hay más déficit de transporte en relación de cómo conectar eso con la línea 1. Creo que era interesante esa reflexión. Luego, las actividades de todo tipo, las actividades relacionadas con la actividad comercial de la ciudad, con los centros educativos, con los centros comerciales, con la zona de servicios, las actividades, ¿no? Pues son otras capas que se han tenido en cuenta. Sigue, por favor. Este es el plano de los itinerarios arbolados de la zona. Con la base de datos de parques y jardines, se ha montado aquí, y tenemos que ver cuáles son los ejes principales de los árboles de la ciudad, para poder trabajar también como una capa más importante a la hora de tener en cuenta que ese itinerario, que esa zona peatonal esté relacionado con presencia de verde. Como sabéis, pues, por termodinámica, ¿no? La relación es directamente proporcional, contra más verde, menos temperatura, simplemente por un tema de que las plantas no se calientan por mucha temperatura que haga afuera. O sea, que ahí, en ese aspecto de ahí, creo que realmente Sevilla es una ciudad verde, ¿no? Pero sin embargo nunca ha optado a capital verde europea. Creo que sería un poco el paraguas que realmente interesaría a todo, porque hay zonas como Smart City que eso ya no interesa a nadie porque se ha quedado ya fuera de juego, ya se ha quedado un poco obsoleto. Lo importante es plantear algo que incluya toda la energía, ¿no? Las condiciones de la sostenibilidad real, ¿no? Creo que realmente la palabra sostenible ya un poco ya mal interpretada en este caso. Sigue, ¿no? Os comentaba, de cada una de las principales variables se han considerado la accesibilidad de los últimos 10 minutos andando, que valdría unos 700-800 metros. En cada uno de esos puntos se marcan los ejes de acceso a las estaciones principales, a los centros universitarios, a los hospitales, y se analiza esa radialidad, cómo se produce, para introducirla como una capa más. Continúa, ¿no? La centralidad, evidentemente, Sevilla es una ciudad que tiene 30 y tantos barrios, y cada uno de esos barrios tiene unas centralidades. Algoritmos específicos de GIS se intenta localizar cuál es la dispersión de las dotaciones en cada uno de los barrios y cómo se va orientando en esas elipses, ¿no? Para, de alguna manera, establecer criterios de centralidad en cada uno de los barrios, de manera de que la aproximación a todas las dotaciones y equipamientos y zonas de actividad se pueda producir andando. Y ahí vamos a tener también unos números de qué barrios tienen mejores condiciones porque tienen todos los equipamientos concentrados en una zona muy concreta, o cuáles los tienen muy dispersos, ¿no? En algunos sitios, como el centro, pues veis que la dispersión de los equipamientos y las dotaciones se acerca más a lo que puede ser un círculo, o en la zona de la Macarena, ¿no? Mientras que en otros sitios, a lo mejor Reina Mercedes es más lineal porque está todo concentrado en una calle, ¿no? Y esas alineaciones también nos dan una idea de cómo identificar esos puntos calientes, ¿no? Continúa, no quiero hacer mucho. Los caminos históricos. Esto es un tema que es uno de los déficits importantes que tiene esta ciudad. No reconocer el valor patrimonial que tienen sus caminos históricos, ¿no? Y que se pueda volver a recorrer el camino de Dos Hermanas, o el camino de Torreblanca, el camino de Santiponce, o a Camas, que estando a 800 metros no se puede llegar, casi andando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otra capa más, ¿no? La de la ciudad-territorio. Vuelvo al plano objeto ya de este análisis, ¿no? Y evidentemente no lo he dicho, a partir de estos puntos, ¿no? La unión de un punto con otro es un itinerario peatonal. Si yo tengo este punto que es Santa Justa y tengo este otro punto que es, pues, no sé lo que es, pues es que los arcos, pues este itinerario es un itinerario peatonal, pero no es objeto del trabajo conocer exactamente cómo es ese itinerario. Yo solamente me concentro en el espacio público de esos entornos, ¿no?
de las aproximaciones de cada uno de estos puntos importantes para mejorar la peatonalidad. A partir de ellos, como vamos a ver. Continúo, por favor. Entonces, se hace en cada punto de ellos, en este caso es el puente Triana, por ejemplo, ¿no? Pues se hacen unas mediciones a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 7 de la tarde para conocer exactamente cuál es la actividad de cómo se mueve la gente por allí y sacar unos planos específicos y concretos de cuáles son los obstáculos que existen y los puntos y elementos de la urbanización que existen en el entorno. Evidentemente, empezamos a ver que la gente no es simétrico, que no va la gente por igual por una acera que por la otra, y entonces generamos esos planos de colores que son de mayor a menor intensidad de alguna manera de flujo peatonal. ¿Sí? Y empezamos a dibujar esos planos que pues, la entrada a la calle Betis, la entrada al puente, la zona del mercado, cómo se mueve todo ese punto para analizarlo mediante esos colores, ¿no? A las diferentes horas del día, entonces a las 8, a las 2 y a las 8 de la mañana, para ver cómo se genera esa dispersión de la actividad peatonal en cada punto, ¿no? Para poder tener un conocimiento exacto de dónde está cada farola, de dónde está cada papelera, de dónde está el semáforo, dónde hay problemas en los cruces y tener una información detallada, ¿no? De esas condiciones de ese espacio público para diagnosticarlo, ¿no? A lo largo de la exposición y tener unas conclusiones de qué es lo que hay que hacer, ¿no? En algunos casos nos damos cuenta simplemente en cuanto a capacidad, intensidad, unas aceras que parecen muy grandes, resulta que están mal dimensionadas y otras que son pequeñas, pues evidentemente están muy usadas y hay un conocimiento real de ese punto en concreto. Continúa, ¿no? Evidentemente, estos son los planos donde ya se identifica cada uno de los parámetros que tienen en las diferentes horas del día, la problemática peatonal, ¿no? Y las condiciones de análisis sobre las cuales se pueda trabajar ya a nivel de proyecto, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer para, en principio, igualar todos los flujos, para que tengan todos la misma de alguna manera, relación oferta-demanda, ¿no? Y eso supone muchas veces cambiar un carril, mejorar una plaza, hacer una actuación, colocar arbolado, ¿no? Cambiar los pasos de peatones que suelen estar todos mal colocados, porque no hay un retroanálisis de lo que va saliendo, se va haciendo, sino que se va dejando las cosas siempre con una inercia, ¿no? Y sobre eso es un poco el resumen de lo que ha hecho este trabajo, ¿no? Identificar esos puntos, analizarlo y tener conocimiento. Continúa si quieres, porque son todos los demás. Bueno, este es otro, que este es la Basílica de la Macarena, que también antes he escuchado a Santiago decir que uno de los puntos que también se va a actuar para mejorar, y porque son todos los puntos claves, que es toda la entrada al centro, por la calle San Luis, ¿no? Que es otro punto histórico, porque esa es la entrada que venían los reyes a Sevilla, paraban en el monasterio San Jerónimo, entraban por el Hospital de la Sangre y entraban a Sevilla por el Arco. O sea, que es un tema que ha sido así históricamente. Y además, curiosamente, hay una relación muy directa entre los caminos históricos y cómo funciona la ciudad hoy. O sea, eso se sigue produciendo. Los caminos y los ejes principales de la ciudad, ya de la Edad Media, siguen siendo hoy todavía ejes de actividad de la ciudad, porque la morfología de la ciudad es lo que condiciona el hecho urbano. Por lo tanto, es invariable y se sigue demostrando con estos trabajos, ¿no? Aquí veis un poco cómo pues, en un acerado se concentra todo el tema peatonal, mientras que en el otro no hay, ¿no? Prácticamente, ¿no? En la zona donde están las murallas y todo eso, pues hay menos, y entonces esa problemática es lo que nos permite identificar a las diferentes zonas del día qué es lo que pasa. Y esa elaboración de los planos peatonales ya es en sí una aportación en cuanto a de alguna manera que sea una metodología de trabajo que se puede utilizar en cualquier otra ciudad donde se dan otros 50 puntos, pero lo importante del mensaje que os estaba diciendo es un poco la filosofía y la metodología y cómo trabajar, ¿no? Continúa, porque vamos, no queda tampoco machacar con estas cosas. Este es otro punto, que esto es, me parece que es la Plaza de los Tranvías, que está ahí al final de Triana. Lo mismo también a las diferentes horas, qué es lo que va pasando. Continúa, ¿no? Son puntos efectivamente de la zona del Mercado de San Gonzalo y el entorno de la entrada de Triana y López de Gomara, ¿no? Que es donde realmente tenía que haber entrado la plataforma, estas lanzaderas, ¿no?
y un poco las soluciones diferentes a lo largo del día que se han ido midiendo físicamente con contadores manuales, con gente cogiendo todos los puntos a diferentes horas del día, y además en cada punto de estos, a diferentes horas del día, se ha grabado un vídeo en tiempo real para poder también identificar todos los modos de transporte, nada más que hemos vertido el peatonal, pero tenemos toda la información de los ciclistas, también de los coches que pasan, ¿no? Y del transporte público y de todos los conflictos que se están produciendo entre todos ellos, ¿no? Creo que también eso es importante, también saber que esas metodologías es importante, y ya que también hay sistemas para que eso analíticamente lo pueda resolver el ordenador y directamente de esos vídeos se puedan pasar directamente a conteos, ¿no? Continúa, por favor. Esto es, por ejemplo, la Plaza Cuba, el puente de San Telmo, ¿no? Evidentemente la circunferencia sigue funcionando en cuanto a los flujos, pero hay unas partes que tienen más color que otras porque se utilizan más, ¿no? Y evidentemente luego el puente no es igual, este puente que está cerrado, ¿por qué? Pues porque resulta que el paso de peatones está por aquí, en el otro lado, como no hay paso de peatones, tiene menos, ¿no? Entonces empiezas a verlo cuando te pones a estudiar con detalle cada uno de los espacios públicos y qué significa y qué es lo que se puede hacer, ¿no? Por favor, sigue. Este es otro, que este es el de, no puedo con este. El de la Macarena, es de la Macarena, sí. Está ya a otra escala y tiene mayor. Vamos rápido porque si hay algo interesante ahora que hacer es debatir, ¿no? Este es la Florida, el tema de las rondas, ¿no? La Puerta Carmona. Esto es el cruce de Nervión Plaza con Eduardo Dato. También la Avenida Andalucía, ¿no? Aquí se pone un poco de manifiesto cuáles son los pasos de peatones que están mal, los puntos débiles que tiene y las deficiencias que tiene el sistema, por favor. Bueno, conclusiones ya para terminar, ¿no? ¿Cuáles eran las conclusiones? Bueno, en cuanto a las variables más significativas que nos han salido de esa regresión ponderada, la densidad de población, ¿no? La mezcla de usos, ¿no? Que haya usos diferentes en un mismo entorno, la centralidad de los barrios, ¿no? Para actividades y dotaciones, la actividad comercial, los recorridos arbolados, el número de calles por intersección, es decir, que en un recorrido donde hay muchos cruces y muchas intersecciones es mucho más difícil de ir que cuando la acera es única, ¿no? Y eso también resta porque cada cruce va restando tiempo en cuanto que te coge el semáforo, no te puede coger, o sea, esto intuitivamente todos lo entendemos. Luego, evidentemente, los recorridos de paso obligado. Si tienes que ir por un lado y otro, cuenta que hay un sitio donde pasa el ferrocarril, donde se cruza el río, que son los otros puntos, que son las variables importantes que hacen que entre el origen y el destino sean sitios obligados y por tanto hay que cuidarlos más, porque son puntos calientes de la movilidad peatonal. Los recorridos de aproximación en los últimos 10 minutos hacia las actividades y dotaciones, ¿no? Son muy importantes. ¿Qué quiere decir eso? Que la gestión del espacio público en cada uno de esos equipamientos, los hospitales, ¿no? Algo que ya sabían, obviamente es así, pero bueno, que se pone de manifiesto con este trabajo, ¿no? La morfología del recorrido entre origen y destino, ¿no? El diseño de los cruces, por último, los caminos históricos, ¿no? Cuando hay una cuestión no resuelta. Nada más.